Hoy es 18 de abril del 2016. Antes que nada, nuestra solidaridad con las personas, los familiares que se vieron afectados por el terremoto en Ecuador. También con las personas que tuvieron que sentir este impacto ambiental en Cali. Dios nos está protegiendo todo el tiempo y estamos seguros de que si colaboramos un poco con las personas que hayan sufrido a manos de este fenómeno natural, pues podremos lograr que el impacto sea menor. Dios los bendiga y que las personas que hayan perecido en este siniestro se encuentren bajo el cobijo y el abrazo de Dios. Entonces, nuestra más y absoluta solidaridad con las personas que son víctimas de estos siniestros. Words and Books Editores les hace un pequeño homenaje y guarda unos segundos de silencio. Espero que ustedes también lo hagan con nosotros. Continuando con nuestra programación, continuamos con la tregua del maestro Mario Benedetti. Miércoles 24 de abril. Hoy, como todos los 24 de abril, cenamos juntos. Buen motivo, el cumpleaños de Esteban. Creo que todos nos sentimos un poco obligados a mostrarnos alegres. Ni siquiera Esteban parecía lunado. Hizo algunos chistes, aguantó a pie firme nuestros abrazos. El menú preparado por Blanca fue el punto más alto de la noche. Naturalmente, eso también predispone al buen humor. No es del todo absurdo que un pollo a la portuguesa me deje más optimista que una tortilla de papas. ¿No se le habrá ocurrido a ningún sociólogo efectuar un detenido análisis sobre la influencia de las digestiones en la cultura, la economía y la política uruguayas? ¿Cómo comemos, Dios mío? En la alegría, en el dolor, en el asombro, en el desaliento. Nuestra sensibilidad es primordialmente digestiva. Nuestra innata vocación de demócratas se apoya en un viejo postulado. Todos tenemos que comer. A nuestros creyentes les importa solo en parte que Dios les perdone sus deudas, pero en cambio piden de rodillas, con lágrimas en los ojos, que no les falte el pan nuestro de cada día. Y ese pan nuestro no es, estoy seguro, un mero símbolo, es un pan alemán de a kilo. Bueno, comimos, bien, tomamos un buen claret, festejamos a Esteban. Al final de la cena, cuando revolvíamos lentamente el café, Blanca dejó caer una noticia. Tiene novio. Jaime la envolvió con una mirada rara, indefinida. ¿Qué es Jaime? ¿Quién es Jaime? ¿Qué quiere Jaime? Esteban preguntó alegremente el nombre del infeliz. Yo creo que me sentí contento y lo dejé traslucir. ¿Y cuándo conocemos a ese mónada? Pregunté. Mira, papá, Diego no va a hacer esas visitas protocolares de lunes, miércoles y viernes. Nos encontramos en cualquier parte, en el centro, en su casa, aquí. Cuando dijo en su casa, debimos haber fruncido nuestros ceños, porque ella se apresuró a agregar, vive con su madre en un apartamento, no tengan miedo. ¿Y la madre nunca sale? Preguntó Esteban ya un poco agrio. No te pongas pesado, dijo Blanca, y enseguida me lanzó la pregunta. Papá, quiero saber si vos me tenés confianza. Es la única opinión que me importa. ¿Me tenés confianza? Cuando me preguntan así, a quemarropa, hay una sola cosa que puedo contestar. Mi hija lo sabe. Claro que te tengo confianza, dije.
Esteban se limitó a dejar constancia de su incredulidad en una sonora carraspera. Jaime siguió callado. Viernes 26 de abril. El gerente convocó a otra reunión de jefes. No estaba Suárez. Por suerte tiene gripe. Martínez aprovechó la ocasión para decir algunas verdades. Estuvo bien. Le admiro la energía. A mí en el fondo me importan un cuerno. La oficina, los títulos, las jerarquías y otras pavadas. Nunca me sentí atraído por las jerarquías. Mi lema concreto: cuanto menos jerarquías, menos responsabilidad. La verdad es que uno vive más cómodo sin grandes cargos. En cuanto a Martínez, está bien lo que hace. De todos los jefes, los únicos que podían aspirar a una subgerencia, cargo a llenar a fin de año, seríamos, por orden de antigüedad, yo, Martínez y Suárez. A mí Martínez no me teme, porque sabe que me jubilo. En cambio le tiene miedo, y con razón, a Suárez, porque desde que éste anda con la Valverde, sus progresos han sido notables. De ayudante del cajero pasó a oficial 1, a mediados del año pasado de oficial 1 a jefe de expedición, hace apenas 4 meses. Martínez sabe perfectamente que la única forma de defenderse de Suárez es desacreditarlo totalmente. Por cierto que para eso no tiene que exprimir demasiado su imaginación, ya que Suárez es, en cuanto a cumplimiento, una calamidad. Se sabe inmune, se sabe odiado, pero el escrúpulo no ha sido nunca su especialidad. Había que ver la cara del gerente cuando el otro soltó su entripado. Martínez le preguntó directamente si el señor gerente no sabía si algún otro miembro del directorio tenía alguna hija disponible que quisiera acostarse con jefes de sección, agregando que él estaba a las órdenes. El gerente le preguntó qué buscaba con eso, si quería que lo suspendieran. De ningún modo, aclaró Martínez, lo que busco es un ascenso. Tengo entendido que el procedimiento es este. El gerente daba lástima. El hombre sabe que Martínez tiene razón, pero además sabe que él no puede hacer nada. Por ahora, al menos Suárez es intocable. Domingo 28 de abril. Llegó Aníbal. Fui a recibirlo al aeropuerto. Está más flaco, más viejo, más gastado. De todos modos, fue una alegría volver a verlo. Hablamos muy poco, porque estaban las 3 hermanas y yo nunca me he llevado bien con esos loros. Quedamos en vernos uno de estos días. Me llamará a la oficina. Lunes 29 de abril. Hoy la sección era un desierto. Faltaron 3. Además, Muñoz anduvo en la calle y Robledo tuvo que revisar las fichas con la sección ventas. Menos mal que a esta altura del mes no hay mucho trabajo. El jaleo viene siempre después del primero. Aproveché la soledad y la escasez de trabajo para charlar un rato con Avellaneda. Hace unos cuantos días que la noto apagada, casi triste. Eso sí, le sienta la tristeza. Le afila los rasgos, le pone los ojos melancólicos, la hace más joven aún. Me gusta Avellaneda. Creo que ya escribí esto alguna vez. Le pregunté qué le pasaba. Se acercó a mi mesa, me sonrió. Qué bien sonríe. No dijo nada. Hace unos cuantos días que la noto apagada, casi triste. Le dije, y a fin de que mi comentario tuviera el mismo equipo de palabras que mi pensamiento, agregué: eso sí, le sienta la tristeza. No lo tomó como un piropo, solo se le alegraron los ojos melancólicos y dijo: usted es muy bueno, señor Santomé. ¿Por qué el señor Santomé, Dios mío? Había sonado tan bien la primera parte. El señor Santomé me recordó mi casi cincuentena. Apagó inexorablemente mis humos y solo me restaron fuerzas para preguntarle en tono fallutamente paternal: ¿el novio? A la pobre Avellaneda se le llenaron los ojos de lágrimas. Sacudió la cabeza en un gesto que parecía una afirmación, balbuceó un perdón y salió corriendo hacia el cuarto de baño. Yo quedé por un rato sin saber qué hacer delante de mis papeles. Creo que estaba conmovido. Me sentí agitado, como hace mucho no me sentía, y no era la nerviosidad corriente de alguien que ve a una mujer llorando o a punto de...
Mi agitación era mía, solo mía, la agitación de asistir a mi propia conmoción. De pronto se hizo la luz en mi propio cerebro. Entonces no estoy reseco. Cuando regresó a Avellaneda, ya sin lágrimas y un poco avergonzada, yo todavía estaba disfrutando egoístamente de mi novel descubrimiento. No estoy reseco, no estoy reseco. Entonces la miré con gratitud, y como en ese momento regresaban Muñoz y Robledo, ambos nos pusimos a trabajar, como obedeciendo a un secreto acuerdo. Martes, 30 de abril. Vamos a ver, ¿qué me pasa? Todo el día estuve transitando por mi cabeza como si se tratara de un eslogan recurrente, la única frase. Así que peleó con el novio. Y a continuación mi ritmo respiratorio se alegraba. El mismo día en que descubro que no estoy reseco, me siento en cambio intranquilizadoramente egoísta. Bueno, creo que a pesar de todo, esto significa un paso adelante. Miércoles 1 de mayo. El día de los trabajadores más aburrido de la historia universal. Para peor, gris, lluvioso, prematuramente invernal. Las calles sin gente, sin ómnibus, sin nada. Y yo en mi cuarto, en mi cama, de uno solo, en este oscuro, pesado silencio de las 7:30. Ojalá fueran ya las 9 de la mañana y yo estuviera en mi escritorio y de vez en cuando mirar hacia la izquierda y encontrar aquella figurita triste, concentrada, indefensa. Jueves 2 de mayo. No quise hablar con Avellaneda, primero porque no quiero asustarla, segundo porque no sé realmente qué decirle. Antes tengo que saber con precisión qué me está sucediendo. No puede ser que, a mis años, aparezca de pronto esta muchacha, que ni siquiera es definidamente linda, y se convierta en el centro de mi atención. Me siento nervioso como un adolescente, eso es cierto, pero cuando miro mi piel que empieza a aflojarse, cuando veo estas arrugas de mis ojos, estas varices de mis tobillos, cuando siento por las mañanas mi tos bejancona, absolutamente necesaria para que mis bronquios empiecen su jornada, entonces ya no me siento adolescente, sino ridículo. Todo el mecanismo de mis sentimientos quedó detenido hace 20 años, cuando murió Isabel. Primero fue dolor, después indiferencia, más tarde libertad, últimamente tedio, largo, desierto, invariable tedio. Durante todas estas etapas el sexo siguió activo, pero la técnica fue de picoteo. Hoy un programa en el ómnibus, mañana la contadora que estuvo de inspección, pasado la cajera de Edgardo Lamas S.A., nunca 2 veces con la misma. Una especie de inconsciente resistencia a comprometerme, a encasillar el futuro en una relación normal, de base permanente. ¿Por qué todo eso? ¿Qué estaba defendiendo? ¿La imagen de Isabel? No lo creo. No me he sentido víctima de ese trágico compromiso que, por otra parte, nunca suscribí. Mi libertad. Puede ser. Mi libertad es otro nombre de mi inercia. Acostarse hoy con una, mañana con otra. Bueno, es un decir. Alcanza con una vez por semana. Lo que pide la naturaleza y nada más. Igual que comer, igual que bañarse, igual que ir de cuerpo. Con Isabel era diferente, porque había una especie de comunión y, cuando hacíamos el amor, parecía que cada duro hueso mío se correspondía con un blando hueco de ella, que cada impulso mío se hallaba matemáticamente con su eco receptor, tal para cual, igual que cuando uno se acostumbra a bailar con la misma pareja. Al principio, a cada movimiento corresponde una réplica. Después, la réplica corresponde a cada pensamiento. Uno solo es el que piensa, pero son los dos cuerpos lo que hacen la figura. Sábado, 4 de mayo. Aníbal me telefoneó. Mañana nos veremos. Avellaneda faltó a la oficina. Jaime me pidió plata. Nunca lo había hecho antes. Le pregunté para qué la precisaba. No puedo ni quiero decírtelo. Si querés, me la prestas, y si no, guárdatela. Me da exactamente lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, lo mismo, porque si tengo que pagar ese precio chusma de abrirte mi vida íntima,
mi corazón, mis intestinos, etc. Prefiero conseguirla en cualquier otro lado, donde solo me cobren interés. Le di el dinero, claro, pero ¿a qué tanta violencia? Una mera pregunta no es un precio chusma. Lo peor de todo, lo que más rabia me da, es que generalmente hago esas preguntas de puro distraído, ya que lo que menos quiero es meterme en las zonas privadas de los otros y, menos que menos, en las de mis hijos. Pero tanto Jaime como Esteban están siempre en estado de preconflicto en lo que a mí respecta. Ya son tremendos pelotudos, pues entonces que se las arreglen como puedan. Domingo, 5 de mayo. Aníbal no es el mismo. Siempre tuve la secreta impresión de que él iba a ser joven hasta la eternidad. Pero parece que la eternidad llegó, porque ya no le encuentro joven. Ha decaído físicamente. Está delgado, los huesos se le notan más, la ropa le queda grande, su bigote está como deshilachado. Pero no es solo eso. Desde el tono de su voz, que me parece mucho más opaco que el que yo recordaba, hasta el movimiento de las manos, que han perdido vivacidad. Desde su mirada, que en el primer momento me pareció lánguida, pero después me di cuenta de que era solo desencantada, hasta sus temas de conversación, que antes eran chispeantes y ahora son increíblemente grises. Todo se sintetiza en una sola comprobación. Aníbal ha perdido su goce de vivir. No habló casi nada de sí mismo, es decir, habló solo superficialmente de sí mismo. Juntó algún dinero, parece. Quiere establecerse aquí con un negocio, pero aún no ha decidido en qué ramo. Eso sí, se sigue interesando en la política. No es mi fuerte. Me di cuenta de eso cuando él empezó a hacer preguntas cada vez más incisivas, como buscando explicaciones a cosas que no alcanza a comprender. Me di cuenta de que esos temitas que uno a veces baraja en charlas de oficina o de café, o sobre los cuales vagamente piensa de refilón, cuando lee el diario durante el desayuno, me di cuenta de que sobre esos temas yo no tenía una verdadera opinión formada. Aníbal me obligó y creo que me fui afirmando a medida que le respondía. Me preguntó si yo creía que todo estaba mejor o peor que hace 5 años, cuando él se fue. Peor, contestaron mis células por unanimidad, pero luego tuve que explicar. Ufa, qué tarea. Porque en realidad la coima siempre existió, el acomodo también, los negociados, idem. ¿Qué está peor entonces? Después de mucho exprimirme el cerebro, llegué al convencimiento de que lo que está peor es la resignación. Los rebeldes han pasado a ser semirrebeldes, los semirrebeldes a resignados. Yo creo que en este luminoso Montevideo, los dos gremios que han progresado más en estos últimos tiempos son los maricas y los resignados. No se puede hacer nada, dice la gente. Antes solo daba su coima el que quería conseguir algo ilícito. Vaya y pase. Ahora también da coima el que quiere conseguir algo lícito, y esto quiere decir relajo total. Pero la resignación no es toda la verdad. En el principio fue la resignación, después el abandono del escrúpulo, más tarde la coparticipación. Fue un ex resignado quien pronunció la frase: si tragan los de arriba, yo también. Naturalmente, el ex resignado tiene una disculpa para su deshonestidad. Es la única forma de que los demás no le saquen ventaja. Dice que se vio obligado a entrar en el juego, porque de lo contrario su plata cada vez valía menos, y eran más los caminos rectos que se le cerraban. Sigue manteniendo un odio vengativo y latente contra aquellos pioneros que lo obligaron a seguir esa ruta. Quizás sea, después de todo, el más hipócrita, ya que no hace nada por zafarse. Quizás sea también el más ladrón, porque sabe perfectamente que nadie se muere de honestidad. Lo que es no estar acostumbrado a pensar en todo esto. Aníbal se fue a la madrugada y yo me quedé tan inquieto que no quise pensar en Avellaneda. Martes 7 de mayo. Hay 2 procedimientos para abordar Avellaneda. A. La franqueza, decirle aproximadamente: usted me gusta, vamos a ver qué pasa. B. La fallutería, decirle aproximadamente: mire, muchacha, que yo tengo mi experiencia, puedo ser su padre, escuche mis consejos. Aunque parezca increíble,
quizá me convenga el segundo. Con el primero arriesgo mucho y además todo está aún demasiado inmaduro. Yo creo que a esta hora ella ve en mí un jefe más o menos amable y nada más. Sin embargo, no es tan jovencita, 24 años no son 14. En una de esas es de las que prefieren los tipos maduros, pero el novio era un pendejo, sin embargo. Bueno, así le fue con él. A lo mejor ahora, por reacción, se va hacia el otro extremo, y en el otro extremo puedo estar yo, señor maduro, experimentado, canoso, reposado, 49 años, sin mayores achaques, sueldo bueno. A los 3 hijos no los pongo en mi ficha, no ayudan. De todos modos, ella sabe que los tengo. Ahora bien, y para decirlo en términos de comadre de barrio, ¿cuáles son mis intenciones? La verdad es que no me decido a pensar en algo permanente del tipo hasta que la muerte nos separe. Escribí muerte y ya apareció Isabel, pero Isabel era otra cosa. Creo que en Avellaneda me importa menos el lado sexual, o será tal vez que lo sexual importa menos a los 40 que a los 28. Pero tampoco me decido a quedarme sin Avellaneda. Lo ideal, ya lo sé, sería tener Avellaneda sin obligación de la permanencia, pero ya es mucho pedir. Se puede intentar, sin embargo. Antes de que le hable, no puedo saber nada. Todos son cuentos que me hago. Es cierto que, a esta altura, estoy un poco aburrido de las citas a oscuras, de los encuentros en amuebladas. Hay siempre una atmósfera enrarecida y una sensación de inmediatez, de cosa urgente, de pervierte cualquier clase de diálogo que yo sostenga con cualquier clase de mujer. Hasta el momento de acostarme con ella, sea quien sea, lo importante es acostarme con ella. Después de hecho el amor, lo importante es irnos, volver cada uno a su cama particular, ignorarnos para siempre. En tantos y tantos años de este juego, no recuerdo ni una sola conversación reconfortante, ni una sola frase conmovedora, mía o ajena, de esas que están destinadas a reaparecer después, quién sabe en qué instante, para terminar con alguna vacilación, para decidirnos a tomar una actitud que requiera una dosis mínima de coraje. Bueno, esto no es totalmente cierto. En una amueblada de la calle Rivera, debe hacer unos 6 o 7 años, una mujer me dijo esta frase famosa: vos hacés el amor con cara de empleado. Muchísimas gracias por haber estado en el homenaje que le rendimos al maestro Mario Benedetti. Elegimos esta primera parte, nos pareció acorde para que ustedes, nuestros seguidores y además lectores asiduos, tengan la intención y las ganas de comprar el libro y terminarlos. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias. También, si desean oír algún autor, lo podremos colocar en nuestra lista de espera y revisarlo. Muchísimas gracias por su sintonía, por escucharnos, por estar pendiente de nuestras publicaciones y narraciones. Los invitamos nuevamente a la Feria del Libro de Bogotá, que abre sus puertas a partir del 19 de abril, y estaremos allí todos para darle un sentido homenaje a la literatura y a los grandes maestros y a los que están surgiendo, por supuesto, con nuevos temas, nuevas ideas y, por supuesto, dejando un mundo mejor para todos. Un abrazo, feliz inicio de semana. Dios los bendiga.